Saludos para todos mis hermanos. Aquí estamos nuevamente de regreso compartiendo un poco de la enseñanza. Y bueno, en esta ocasión quiero comentar un video que me encontré en redes sociales del padre Luis Toro. Ustedes saben que es un gran misionero de la misericordia que va de puerta en puerta a cualquier rincón del mundo, a cualquier parte donde se ocupa la evangelización. Y me llamó la atención ese tema porque precisamente estamos hablando de la Navidad, el sentido litúrgico, el sentido también religioso que le estamos dando a esta festividad. Y fíjense que me llama la atención este video que me encontré, pero antes de eso, te invito a que te suscribas, que no se muevan de su lugar, porque estamos a unos segundos de arrancar este breve programa. No te lo pierdas. Bueno, entonces vamos a iniciar proyectando este video del padre Luis Toro, donde él explica muy sencillo, la verdad, muy popular, la explicación que él va a dar, pero muy importante. Y esto es porque la gente tiene dudas. ¿Por qué celebramos como católicos el 25 de diciembre, la Nochebuena? ¿Por qué lo hacemos? ¿Será que es un culto pagano? ¿Será que es algo que viene desde otras costumbres, otras culturas, y estamos mal al hacer eso? Es la pregunta que se hacen algunos. Y otros más que son no católicos o incluso anticatólicos, porque ya no solo hablamos del hecho de que no sean católicos. Si fueran no católicos, pero que dijeran, ¿sabes qué? Nosotros no tenemos ningún prejuicio, no hay ningún problema, pero te vas a encontrar con gente que sí tiene ese prejuicio anticatólico, y es ahí cuando muchas veces nos atacan por esta festividad. Ya de antemano les digo que no estamos celebrando ningún cumpleaños, y esto va para testigos de Jehová que andan calumniando, diciendo, los católicos andan celebrando cumpleaños o el cumpleaños de Jesús. ¿Cuándo se ha visto eso en la Biblia? Pues yo también los apoyo, ¿eh? O sea, en la Biblia, en ese sentido, en la Biblia no nos dice nada del cumpleaños de Jesús, eso es verdad, pero de eso, a decir que es un pecado o que es algo malo que celebremos este acontecimiento, hay una gran diferencia. Por eso quiero mostrarles este video del padre Toro, y vamos a ir poquito a poquito pausándolo para que ustedes vean qué es lo que comenta acerca de esta festividad. Y él comienza con esta introducción. Vamos a escucharlo. Ya lo iré pausando. Señor cura, ¿y ustedes por qué celebran el 25 de diciembre? ¿Dónde dice la Biblia que Jesucristo nació el 25 de diciembre? No. La Biblia no dice que... Bueno, ahí ya estamos claros. La Biblia no dice que nació en 25, eso ningún católico en sus cinco sentidos anda diciendo eso, ¿vale? Puede ser que uno que otro lo diga y diga yo soy católico, ¿verdad? Puede ser, pero ya sabemos que quien lo diga es porque no ha leído la Biblia. Pero ya de antemano les digo que los católicos no creemos que sea una fecha de cumpleaños. Y la muestra un botón, el padre lo está afirmando. Seguimos. Jesucristo nació el 25 de diciembre. Debo decirle, y escúchenme bien, centren la atención, y si quieren retrocedan otra vez el video después que yo diga las palabras para que la escuchen mejor. Escúchenme bien, hermanos separados, escúchenme bien. Nosotros, los católicos, no celebramos una fecha. No, nosotros no celebramos una fecha. Se lo repito. Y ahí está el error de los hermanos separados. Sobre todo los testigos que nos insultan bastante por eso. Exacto. Grábenselo bien. Nosotros, los católicos, no celebramos una fecha. Nosotros, los católicos, celebramos un acontecimiento. El de Mateo 1, 23 en adelante. Miren que la Virgen está encinta y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ese acontecimiento, que todo un Dios haya venido a vivir con nosotros, esa gran luz que brilló en el mundo, es lo que nosotros celebramos. Sí, no celebramos una fecha. Ustedes dicen, no, pues yo no estoy de acuerdo que sea el 25 de diciembre. Pues no lo celebre el 25 de diciembre. Celebre el día de su cumpleaños. ¿Tiene permiso? Hágalo. El día que usted quiera, hágalo.
Bueno, aquí es muy importante este punto que ha tocado el padre Luis, la verdad, muy buen punto, porque en los evangelios es verdad que se nos narra parte de la revelación, realmente no viene todo, no viene todo, incluso si ustedes miran por allá el evangelio de San Juan, dice que Jesús hizo unas otras cosas más, algunas otras, pero que no están escritas en este libro, porque si nos pusiéramos a investigar, a escribir todo, dice no habría lugar para tanto libro. Entonces ya ahí nos da la indicación de que hay otras cosas que sabemos por parte incluso de la tradición, porque nosotros como católicos no solamente somos pura Biblia. Si fuéramos pura Biblia solitos, pues ni así alcanzaremos a comprender porque estaría limitado. Sin embargo, aquí el Padre toca un punto importante, el Emmanuel, Dios con nosotros. Precisamente ese es el acontecimiento que nosotros estamos realizando el día 25 de diciembre. No estamos celebrando ningún cumpleaños, ninguna fecha porque lo diga la Biblia, claro que no, sino que estamos celebrando el acontecimiento de ese Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Y por qué no se le puso el nombre propio de Emmanuel? Porque hoy en día es un nombre propio. ¿Por qué se le pone Jesús, que significa el Salvador? Porque recuerden que en primer lugar, el pueblo elegido de Dios necesitaba, ocupaba un Salvador que llegara a la tierra a liberarlos de la esclavitud. En este caso estaban sujetos al yugo del Antiguo Testamento. Estábamos sujetos, aunque usted y yo todavía no naciéramos en aquella época, pero ya estábamos sujetos por propagación al pecado original cometido obviamente por Adán y Eva, nuestros primeros padres. En ese pecado ancestral que nosotros hemos heredado, por decir así, por propagación, es decir, no es un pecado que hayamos cometido nosotros con nuestras manos, claro que no, sino más bien es por propagación ese pecado. Por eso había la necesidad de tener un Salvador y por eso Jesucristo es el Salvador. ¿Y por qué no se le puso Manuel? Muy sencillo, porque la Biblia cuando da esta explicación del Emanuel o incluso el ángel, lo que está diciendo es que ese niño que van a nacer no es un niño cualquiera, no es simplemente un profeta como lo dicen los judíos hoy en día. Ah, es un profeta por ahí, quién sabe quién era. No, sino que es Dios con nosotros. Es decir, ese nombre de Manuel significa Dios con nosotros, la esencia del niño. Y recordemos que la esencia de los nombres en la cultura hebrea rabínica era muy importante, a tal punto que era prácticamente meterte con la esencia de la persona y por eso se metió por mucho tiempo el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Pero bueno, para no desviarnos del tema, simplemente quiero aclarar ese punto de Manuel, Dios con nosotros. Por eso no es que se llamaba Jesús Emmanuel. Alguien puede decir eso. No, sino que es Jesús el Salvador, pero la esencia del niño y las palabras del ángel lo confirman. Emmanuel, Dios con nosotros. Continuamos con la explicación del Padre Luis. Porque ninguna parte de la Biblia dice, este es el día en que Jesús nació. No lo dice. Y nosotros no celebramos el día, la fecha en que Jesús nació. Nosotros celebramos el gran acontecimiento en que una luz resplandeció en una sombra. El mundo vivía en sombra, en tinieblas, y una luz apareció. Eso lo celebramos nosotros. Eso es lo que nosotros creemos por Navidad. Celebramos el gran acontecimiento que todo un Dios ha venido a salvarnos a nosotros. Ahora, algunos pueden preguntarse, ¿y por qué lo hacen? ¿Por qué los católicos lo hacen el 25 de diciembre? Óiganlo, escúchenlo y entiéndanlo para que no juzguen, ni critiquen, ni maldigan a los católicos. Óiganlo bien. Se celebra el 25 de diciembre porque el 25 de diciembre se celebraba el nacimiento del Dios más grande. Entiéndeme bien, el Dios más grande de los paganos, que era el sol. El Dios más grande de los paganos era el sol. Y se celebraba el acontecimiento de que el Dios más grande nacía para los paganos. Y el Dios más grande era el sol. Cuando los cristianos llegan y se encuentran en ese mundo pagano y dicen que el Dios más grande es el sol, los cristianos dicen, un momentico, el Dios más grande no es el sol. El Dios más grande es Jesucristo. Y según dice San Lucas capítulo 1, versículo 78, Él es la luz, la aurora, el sol que nos ha nacido de lo alto. Entonces los cristianos dijeron a los paganos, el verdadero sol, la verdadera luz, la verdadera aurora que nos nace de lo alto es Jesús. Él es el Dios más grande. Quiten el sol.
Ese no es el Dios más grande. El Dios más grande es Jesús. Y por eso los cristianos evangelizaron a los paganos. Otro detalle importante, hermanos, que quiero resaltar en este punto del sacerdote Luis es una postura dentro de las parroquias. Si tú vas y le preguntas a un seminarista, a un predicador católico, vas y le preguntas en tu parroquia, ¿sabes qué? ¿Es verdad o qué tan cierto es que esa festividad viene desde, no sé, por poner un ejemplo, la época de Constantino el Grande, por allá del 313? Te pueden decir que en parte. Y bueno, ¿qué tan real es esta postura? Pues es una de tres posturas que tiene la iglesia, pero viene a ser prácticamente la más popular y por eso el padre Luis da esta explicación sencilla, repito, sencilla y popular, para que la gente, tanto culta como no culta, pues lo entiendan sencillo, ¿sale? ¿Hay parte de verdad en eso? Claro que sí. Hubo unas celebraciones, incluso si tú vas a la historia te puedes encontrar con las Saturnalias, con estas festividades que propiamente pues no eran parte del cristianismo, sino que eran de otras culturas, pero que ellos, el error que tenían era considerar al sol, o sea, al astro, el que nos ilumina todos los días, pensaban que era un dios. Ahí estuvo el problema de esa gente, como no estaban adoctrinados, no conocían el evangelio, nadie les había predicado hasta ese momento, ellos tenían muchos dioses, vivían en una mentalidad pues prácticamente politeísta, no creían en Jesucristo porque hasta ese momento nadie se los había presentado. Y bueno, pues también hubo gente que aunque se los presentaron, no creyeron, ¿verdad? Como todo, hasta el día de hoy, y entre ellos los judíos. Dice, a los suyos fue y los suyos lo rechazaron, no le creyeron. Por eso esta explicación es una de las más populares que se van a encontrar en sus parroquias sobre estas festividades que, repito, no eran como tal cristianas, pero que luego se cristianizan, sobre todo dando a entender que Jesucristo es el único Señor de señores, que no puede haber otro Dios fuera de él y que es el Todopoderoso. Entonces ya a partir de ese momento los paganos de aquella época, porque es que recordar que el contexto histórico viene desde el siglo I. Jesucristo se va, los apóstoles son perseguidos, los apóstoles son intimidados por el imperio romano que andaba persiguiendo. Obviamente mueren los apóstoles, pero esa iglesia primitiva siguió predicando. Los hechos de los apóstoles siguieron ellos con el trabajo de catequesis y se encuentran con una persecución que dura más de 300 años. Y por eso vas a encontrar catacumbas de Roma, vas a encontrar los sacrificios, las actas de los mártires de aquella época. En ese mundo de opresión por muchos emperadores romanos, como lo fue Diocleciano, Trajano, algunos otros más, pues la iglesia se ve en la necesidad de predicar el evangelio también de una manera oculta. Y por eso fueron tantos años, quizás si tú quieres, de silencio, en donde no se mostró tanto desarrollo teológico, sino después del siglo III se encuentran estas disputas teológicas, y sobre todo en el primer concilio de Nicea, que se trata mucho de la divinidad de Jesucristo, que andaban dudando por culpa de otra secta, que eran los arrianos, los llamados arrianos, y así surgieron muchas otras más, diciendo cuál cosa se les ocurría. Pero bueno, con este contexto breve que les acabo de mencionar, lo que quiero dar a entender es que pudo haber habido ciertas festividades saturnalias, algunas otras más paganas, pero que fueron después inculturizadas. Con la llegada de la técnica de la inculturación, pues fue para mucho bien para la iglesia, porque eran culturas tan necias que era casi imposible, se veía imposible que diera resultado la evangelización. Y por eso los misioneros, incluso después de estos siglos, ellos parten a distintos lugares del mundo del orbe para poder evangelizar a esa gente. No vamos muy lejos, el caso de Asia, el caso de África, de otros lugares donde el evangelio no había llegado. Y bueno, fue necesario que muchas veces se cristianizaran las culturas. Aquí, sin embargo, también hay que resaltar que no son pruebas 100% verídicas. Hay historiadores que nos narran estas cuestiones, otros no tanto, pero lo que sí es que es una postura que se ha impregnado bastante en la iglesia. ¿Qué es lo que ya no es verdad? Lo que ya no es verdad es que Constantino, como dicen los protestantes anticatólicos, andan diciendo que como tal fundó la iglesia o como tal puso esa fecha del sol para todos los católicos, pues eso sí ya vendría a ser un invento, eso no es así. Constantino ya sabemos que a través del Edicto de Milán le da esta referencia a la iglesia para que pueda tener culto
de una manera libre, lo que antes no se podía hacer, porque acuérdense que antes tenían que reconocer los dioses de los romanos, y aquel que no aventaba la piedra al caldero, reconociendo a sus dioses, pues era prácticamente hombre muerto. Y ahora ya no, después de Constantino se da la libertad, después del emperador se da la libertad para los cristianos, y por eso quedan como testimonio, no vamos muy lejos, las catacumbas romanas. ¿Por qué? Porque ahí se celebraba la Eucaristía, se celebraba el culto a Jesucristo, incluso se tachaban de caníbales, andaban diciendo que eran caníbales porque se comían la carne de un tal Jesucristo. No lo creían, no lo sabían, lo ignoraban. Y por eso muchas veces se da este contexto en cuestiones de la Navidad, en cuestiones de algunas fechas, que dicen vienen desde tiempo de Constantino, pero no se dan cuenta que Constantino no está fundando absolutamente nada. ¿Ok? Y como en todo lado va a haber trigo y cizaña y eso no lo podemos quitar. Jesucristo dijo, déjalos que crezcan, ya el día de mañana cada quien recibirá su pan. Bueno, seguimos viendo este video interesante de el sacerdote Luis, donde nos sigue dando esta importante información. Y le dijeron a los paganos, no deben adorar otro Dios, el Dios verdadero, el más grande es Jesús. Y por eso, el 25 de diciembre, que se celebraba el nacimiento del Dios más grande, se quitó ese y se colocó Jesús, que es el Dios más grande. Escuche cómo dice Lucas 1:78. San Lucas 1:78. Porque nuestro Dios, en su gran misericordia, nos trae de lo alto el sol de un nuevo día. El sol, Jesucristo es el sol que viene de lo alto, que nos da un nuevo día. Entonces, ¿qué hicieron los cristianos? Los cristianos católicos, porque los cristianos que no son católicos no están de acuerdo con eso. Los cristianos católicos, que son los que vienen de Cristo, le dijeron a los paganos, no, ese no es el Dios más grande. El Dios más grande es Jesús. Ah, pero es que es el sol. Jesucristo es el sol que nos ha nacido de lo alto, según dice Lucas 1:78, que acabamos de leer. Entonces, los paganos comenzaron a acercarse a Jesús. Así los cristianos fueron evangelizando a los paganos. Si usted no quiere celebrar ese acontecimiento el 25 de diciembre, celébrelo. Tiene permiso, hermano separado, para celebrarlo el día en que usted quiera. Pero nosotros lo celebramos el 25 de diciembre porque es cuando se celebraba el nacimiento del Dios más grande, y el Dios más grande es Jesús. Y además es porque es el día que, según dicen los científicos, los que saben de eso, que es el día más largo del año, donde el sol brilla más. Entonces, por eso lo celebramos. Usted lo puede celebrar otro día, pero debemos estar claros porque nosotros celebramos la Navidad el 25 de diciembre. Ahora, simplemente, como hay hermanos que lo que hacen es protestar contra la Iglesia Católica, pues bueno, si ustedes, mire, y esta es la mejor muestra, si ustedes, hermanos evangélicos, sáquenlo por ahí, si ustedes verdaderamente fueran los primeros cristianos, entonces nunca se hubiese celebrado el 25 de diciembre, porque ustedes no lo iban a celebrar el 25 de diciembre, eso lo celebramos los primeros cristianos, la Iglesia Católica, la que viene de Jesucristo, es la... Fíjense qué dato curioso, otro dato que menciona el padre muy importante. Si ellos hubieran sido los primeros cristianos, la iglesia evangélica hubiera sido los primeros cristianos, entonces nunca se hubiera celebrado el 25. Es más, le hubieran dado yo creo un año a cada cumpleaños de cada evangélico. Se celebraran fechas distintas. Pero eso ellos lo aceptan, muchos de ellos. Incluso hay evangélicos que celebran la Navidad y no tienen ningún problema con que sea el 25 o incluso otro mes del año. O incluso si usted quiere en su cumpleaños, ya tiene permiso, no hay problema. Pero no hay por qué alarmarse sobre ello. Ahora, también algo muy, muy bueno es esto de la información que nos da el Padre a través de la Biblia. Con el texto que citó de Lucas 1:78 sobre el sol, que es Jesucristo, nos da una referencia de por qué nosotros en la Iglesia Católica tenemos también el Santísimo Sacramento del altar, porque también es una duda que tienen, ¿por qué lo representan como un sol? Y la gente que no sabe saca matemáticas, saca lógica de su mente y dice, entonces sí es el sol que promovía Constantino al no conocer el texto de Lucas 1:78, y ya lo dio, ya lo leyeron.
sacan esa lógica y no es así. Entonces, el sentido verdadero y cristiano que se le está dando a lo que es el sacramento del altar, el Santísimo Sacramento, es la forma del verdadero sol y no el falso sol que tenían las culturas no cristianas. Pero ahora, a mí me extraña que muchos evangélicos anticatólicos, los que son serios, aunque sean evangélicos, dices tú, bueno, no tienen ningún problema, pero los que son anticatólicos son doble moral, porque dicen, no hay que celebrar el 25 porque eso está mal, pero entonces se agarran sus vacaciones de Navidad en el trabajo, se agarran sus vacaciones, y si trabajan independiente, peor aún, porque ya depende de ellos, se supone, y aún así descansan esos días. Síganse ustedes normales. Y yo he conocido evangélicos, de veras, yo he conocido evangélicos que hasta andan vendiendo cosas referentes a la Navidad, a la temporada navideña. Pero si usted no cree nada de eso, si usted cree que eso es un pecado, ¿para qué anda vendiendo cosas que no tiene nada que ver con usted? Cumpla su palabra, cumpla su promesa. Si yo no creo en eso, ni siquiera vendo nada, ni siquiera celebro nada, ni siquiera descanso nada. Yo me levanto temprano a mi trabajo y me voy como cualquier día normal, pero nos damos cuenta que eso no lo hacen. Entonces les digo que hay cada pensamiento, pero que al momento de ponerlo en práctica, dice un dicho, del dicho al hecho, hay gran trecho. Que celebra eso. Ustedes nunca lo han celebrado, nunca lo van a celebrar. Si ustedes fueron los primeros cristianos, entonces nunca se hubiese establecido eso Pues sí. de la celebración de la Navidad el 25 de diciembre, porque eso viene desde los cristianos. Bien, el hermano no ha podido conectarse, pero entonces de todas maneras yo quiero leerle a San Lucas capítulo 8, versículo del 11 en adelante, para terminar, porque si el hermano no se pudo conectar, Dios mío, bueno, Dios sabrá por qué, pero teníamos la buena intención de que él nos diera un buen testimonio, y sí, estoy convencido que era un buen testimonio, pero no sabemos qué pasó. San Lucas capítulo 8, del versículo 11 en adelante. Esto es lo que quiere decir La parábola. La semilla representa el mensaje de Dios. La semilla del reino de los cielos, la semilla de Dios, representa la palabra de Dios, el evangelio de Dios. Siga. Y la parte que cayó por el camino. Y la parte que cayó en el camino. A ver, ustedes vayan observando. Yo predico la palabra de Dios y ustedes han visto todos los videos. Analicen los mensajes que nos escriben y analicen la parte que cayó a lo largo del camino. Siga. Representa a los que oyen el mensaje. Representa a los que oyen el mensaje. Pero viene el diablo y se lo quita. Viene el diablo y se la quita. A ver, analicen ustedes los videos. ¿A quién es que el diablo viene y le quita la palabra del Señor? Y no deja que la empape. Y viene y se la quita para que la persona, en vez de escuchar la palabra de Dios, comience a insultar, a maldecir. Miren, obsérvenlo ustedes. No necesitan lentes. Solamente necesita que usted se centre en escuchar lo que estoy diciendo y hagan la prueba. Analicen todos los mensajes que se escriben y observarán que solamente los mensajes de los hermanos separados, solamente los mensajes de los hermanos separados, no están de acuerdo con la palabra del Señor. Porque dice la Biblia que cuando se predica la palabra de Dios, viene el diablo y se la roba. Eso es el terreno a lo largo del camino. ¿Y por qué se la roba? Oigan lo que viene. Para que los evangélicos no crean y se salven. Ese es el problema que tenemos. Exactamente, y fíjense que ellos son uno de los que se quejan bastante de por qué a veces los apologistas católicos no supuestamente damos fuentes, dicen ellos. E incluso te llegan a ofender, te dicen que tienes mala comprensión de lectura y todo, pero las cosas en la Biblia están muy claras, las cosas esenciales están muy claras, hay doctrinas muy explícitas, y ellos, a pesar de que leen, no son capaces de comprenderlo o no quieren comprenderlo. Ahí te vas a dar cuenta si realmente estás platicando con alguien anticatólico o alguien que realmente busca la verdad a través de los caminos de Dios. El Padre Luis nos está mostrando una cita que
hace énfasis a ese tipo de personas que a pesar de que ellos lo están viendo en la Biblia, no son capaces de creerlo. Y así de simple, no lo quieren creer y listo. Otro detalle antes de terminar este breve video, otro detalle que yo quiero resaltar, hermanos, pues es obviamente las posturas que hay dentro de la iglesia al respecto del 25 de diciembre. Lo que yo les he presentado ahorita con el padre Luis es una de las posturas que hay, ¿ok? No es la única, no es la única. Por esto lo digo por si hay evangélicos que llegan a ver el video y digan, pero no hay pruebas contundentes, no hay pruebas totalmente históricas de que esto que están diciendo Alex y el padre Luis sea cierto. Quedaría como una leyenda para ellos. Pero una leyenda que la ocupan cuando les conviene, porque si lo van a ocupar para atacar al católico, no son leyendas, sino que sí es la historia. Pero si lo van a ocupar para defender, hablamos de anticatólicos, dicen, son leyendas negras que el católico no fue capaz de dar ningún elemento histórico verídico. Entonces, bueno, para que no haya duda de eso, hermanos, vamos a ver la segunda postura, la segunda parte del 25. ¿Por qué lo celebramos en este día? El cardenal Ratzinger escribió o emitió un libro, ¿sí? Un libro titulado El espíritu de la liturgia. No se les voy a olvidar el título de este libro porque ustedes lo pueden conseguir. Si lo quieren en físico, no se lo pueden encargar por Amazon, lo pueden encargar por alguna biblioteca digital incluso. Yo lo he visto en Amazon. El título se llama El espíritu de la liturgia. Y si no mal recuerdo, en la página 130 y 131, el cardenal Ratzinger nos da una explicación del por qué celebramos el 25, independientemente de esta postura que da el padre Luis, que también es muy buena. Pero bueno, ya hablando un poco más litúrgicamente, él en ese libro y en esa página 130 y 131 nos explica que la Navidad también tiene un sentido simbólico, en parte. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, el mes de marzo es un mes importante para la iglesia. Entre los días del 25 de marzo en adelante, estaríamos abarcando prácticamente 3 celebraciones ahí. Para la iglesia católica sería la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, la pasión y muerte, porque también entra parte de la Semana Mayor, la Semana Santa. Entonces, entraría la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, y sería una de las celebraciones importantes. Pero para los judíos también, si lo quieren ver de una manera histórica, para los judíos también este mes es importante. ¿Por qué? Porque para ellos el calendario va pactado o hace cierta alusión a lo que vendría a ser la creación de las cosas, o del Génesis, el Bereshit. Y ellos pactaban más o menos para ese entonces, para la fecha de marzo en su calendario, el inicio de toda la creación. Entonces tenemos 3 festividades muy importantes para el mes de marzo. A partir de marzo, si hacemos cuentas en adelante, tendremos 9 meses, lo que simbólicamente sería el embarazo de la Virgen María hasta dar a luz en el pesebre. Y si tú haces la cuenta del 25 de marzo, que tenemos esas fechas importantes, hacia el mes de diciembre, tenemos marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Tenemos los 9 meses. A partir de marzo, hagan la cuenta, de marzo hasta diciembre tendríamos exactamente los 9 meses y vuelve a caer otra vez en 25 de diciembre, dando a entender que son los 9 meses que hay del embarazo de la Virgen María a dar a luz, y por eso de alguna manera también se ha establecido hasta el 25 de diciembre, independientemente si fue realmente la fecha o no, porque también hay otros estudiosos que dicen, bueno, los pastores andaban como en la fresca mañana, como si fuera primavera, y no como tal un crudo invierno, como se suele representar en algunas pastorelas, o como se tiene entendido. Por eso no hay que sugestionarnos con una fecha como tal, como lo dijimos al principio, sino más bien como un acontecimiento del Emmanuel, Dios con nosotros. Pero ahí está una breve explicación que también un servidor les da, basado en el libro de El Espíritu de la Liturgia del cardenal Ratzinger, y que muestra en esas páginas 130 y 131 el motivo litúrgico de la celebración de la Navidad. Así que también tiene un sentido simbólico. Y este sentido de los 9 días o los 9 meses también lo van a encontrar para las novenas a los difuntos,
o para alguna novena que quieran rezar. ¿Por qué 9 días? Dice la gente. ¿Por qué 9 días tienen que ser? Porque hacen también alusión a los 9 meses de la Virgen María. Incluso también los 9 días se puede hacer alusión a lo que viene en los Hechos de los Apóstoles, que hay 9 días exactos entre que Jesucristo sube a los cielos, ascensión, y entre la llegada del Espíritu Santo. Es verdad que son 50 días, pero hay un lapso de 9 días en que la iglesia queda como en meditación, como reflexionando la pasión y muerte. Entonces, como tal, no había un Cristo así físicamente que estuviera con ellos. Se fue a los cielos. Y el Espíritu Santo tampoco había llegado hasta ese momento. Quedan 9 días, según el día judío. Quedan 9 días ahí como en el aire. Y la gente se queda reflexionando. La iglesia de Jesucristo se queda pensando en ese acontecimiento que estaban viviendo y estaban esperando también la llegada del Espíritu Santo. Por eso el símbolo del número 9, por lo menos en la liturgia, es muy, muy destacado, porque también nos va a dar referencias, incluso el cardenal Ratzinger, en el libro Espíritu de la Liturgia. Tenemos ya ahorita 2 posturas. A mí en lo personal me agrada mucho la segunda, la que les acabo de dar, basados en el libro. La otra sí la llego a explicar en algún momento, pero quedaría más bien como una explicación sencilla para el pueblo, para la gente, y que el padre Luis la acaba de dar también, ¿vale? Pero no es la única que hay. Hay 2 o por ahí hay una otra más circulando, que también es muy interesante. Bueno, mis amigos y hermanos, es una reflexión sencilla que quise compartirles esta noche para la gente que decía por qué celebramos como católicos el día 25 de diciembre y otros más acusándonos de pecado, de paganismo, de muchas cosas a veces sin saber realmente el sentido litúrgico. Pues ya queda claro para testigos de Jehová, no estamos celebrando ninguna fecha de cumpleaños, claro que no, porque la Biblia pues en ese sentido no nos aclara nada, sino más bien el acontecimiento de Jesús, el Emmanuel, Dios con nosotros, la esencia del niño. Bueno, hermanos, suscríbanse a mi canal, los invito a que le den like. Es una semana que estaremos meditando también en ese tiempo, ¿no? de cambio para nosotros, un año nuevo que se acerca y lo vamos a recibir, primero Dios, con la mejor disponibilidad de ser mejores y de seguir adelante con nuestros estudios bíblicos y en la apologética católica. Les doy un fuerte abrazo, ya les mandaré un mensaje de felicitaciones y bendiciones para este año, así que atentos a mi canal, Alex Apologeta Católico. Déjame tu like, no te vayas sin dar tu like, sin compartir la enseñanza con todos tus familiares y amigos. Por el momento es todo, que pases una excelente noche y que Dios y la Virgen María los bendigan hoy, mañana y por siempre. Nos vemos.